Incremento al salario mínimo. ¿Beneficio real para las familias o perjuicio disfrazado? ¿Una decisión tomada con conciencia o tomada solo para quedar bien con la base de la pirámide poblacional? Y es que hablar del salario mínimo en México puede ser tan complejo de comprender como sencillo de explicar. En este episodio platicaremos de cómo beneficia y cómo perjudica tanto a micros, pequeñas y medianas empresas y a las economías familiares. Pero también platicaremos de cuál es el verdadero problema más allá de este incremento, de la inflación, del gobierno y de las empresas. Quédate hasta el final y compártenos tu opinión al respecto. Si estás listo, arrancamos. Bienvenidos a De Empresero a Empresario, un podcast de Crezcamos Juntos para acompañarte en el ríspido camino del emprendimiento. Escucha un nuevo episodio cada miércoles 6 a.m. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel y esto es De Empresero a Empresario. Y para arrancar este episodio debemos conocer cifras importantes acerca del salario mínimo, como el hecho de que el incremento acumulado de 2021 a 2025 ha llegado ya al 126% y que con el nuevo incremento del 13% para enero de 2026 estaremos llegando a un 155.67% de incremento acumulado. Histórico, por supuesto. Esto además genera estimaciones de que alrededor de 13.4 millones de mexicanos han salido de la pobreza entre 2018 y 2024 y aproximadamente 6.6 millones de esos casos se atribuyen directamente a los incrementos al salario. Esto significa que un 11% de la población económicamente activa mejoró su situación directamente por los aumentos a este y por supuesto al ingreso laboral. Claro que numéricamente hablando suena y se ve bastante bien. Sin embargo, la pregunta contundente es, ¿realmente este incremento acumulado se ve reflejado en el día a día de las familias? Por eso en este episodio te platicamos en un primer punto cómo impacta tanto positiva como negativamente a las micros, pequeñas y medianas empresas. En un segundo punto, el impacto a las familias y consumidores. Y finalmente platicaremos de lo que realmente le pega a la economía familiar y personal, que ni siquiera tiene que ver con el salario, gobierno, inflación, Trump, el dólar o empresas. Y créeme que esto último te va a volar la cabeza. Entonces, para arrancar de lleno hablaremos el cómo afecta y cómo podría beneficiar a las MIPYMES este incremento al salario mínimo. Y empezando por las afectaciones y cómo han afectado estos incrementos, te puedo decir que una de las situaciones que ha sucedido y que es lo más evidente, por supuesto, es el aumento inmediato del costo de la nómina. Porque no solamente aumenta el costo generalizado, sino además cada aumento al salario repercute también en cuestiones de cuotas obrero patronales como IMSS, Infonavit, impuestos sobre la renta retenido, impuestos sobre la nómina, prestaciones, entre otras. Por poner un ejemplo, para una empresa de 4 a 7 trabajadores o 10, si quieres verlo así, el aumento del 13% que va a haber en enero significa un aumento de 1,047 pesos por persona mensuales. Entonces, si eso lo multiplicas por 4, 5, 10 personas, estamos hablando que ya eso va a impactar en el flujo mensual de efectivo de la empresa. Por supuesto que esto impacta porque entonces estás pagando más. Y si tus ventas siguen siendo las mismas, te ve reflejado en tener menos dinero para poder reinvertir, menos dinero para poder pagar, menos dinero para hacer diversas situaciones. Esto a su vez lleva a un efecto arrastre en los tabuladores, porque si el salario base sube, pues los sueldos intermedios también van a exigir un ajuste para mantener esa proporción. Es decir, una persona que está en un mando, vamos a decirlo así, intermedio, que pues no le va a gustar ganar casi lo mismo que la base de los trabajadores. Va a decir, oye, pues es que si yo hago cosas más especializadas o mis funciones son distintas, pues entonces también necesito pues ganar un poco más. Y por supuesto que es un reclamo completamente válido. Otro tema en el que repercute este incremento del salario mínimo es que va a reducir el margen de utilidad o en su caso va a encarecer el precio para el consumidor. Porque una de dos, o la empresa absorbe el impacto del incremento o lo traslada a su precio final y le impacta al consumidor, que es lo que regularmente sucede. Finalmente, otro tema bien interesante de repercusión del incremento del salario mínimo es el riesgo de la informalidad o de recorte de personal.
porque precisamente si ya te están dando un incremento que en automático estás pagando 1,000 pesos más, por poner el ejemplo que va a suceder de lo que va a suceder en enero, pues entonces si a eso le sumas las cuotas patronales, el tema del Infonavit, el tema del impuesto sobre la renta, pues puede ser que empresas lleguen a arreglos con las personas que trabajan para ellos, que digan, oye, pues sí te doy el incremento, pero no seas malito, pues no te voy a dar prestaciones, ¿no? Y entonces entran en el rango de la informalidad. La otra situación que puede suceder es que pues si las personas dicen, no, es que yo sí quiero mis prestaciones y demás, puede ser que las MIPYMES digan, oye, pues entonces ya no te puedo tener y va a tener que hacer un recorte de personal o inclusive reducir jornadas para no disparar sus cuotas. Y esto es bien interesante porque entonces nos ponemos a pensar, a ver, ¿por qué la inflación no se ha disparado tanto si el salario mínimo ya se disparó? ¿Qué crees? Es mucho por esto, porque empezó a haber más informalidad. Porque entonces las empresas dijeron, oye, pues sí te contrato, pero como por fuerita, porque si no a mí me impacta el tema del impuesto sobre la nómina y entre otros. Entonces empezó a haber un poco más de informalidad y esto a su vez hace que se mantenga la inflación, porque si no los costos se dispararían de manera extraorbitante. También existen beneficios, porque hay que aclararlos, que sí existen beneficios que pueden obtener las MIPYMES, pero que casi nadie menciona. Y es que no se mencionan no tanto porque no existan, sino porque la realidad es que nos enfocamos tanto en lo negativo que no vemos la parte positiva que podrían sacar las MIPYMES en este incremento del salario. Y ya sé que me van a decir, oye, es que cómo puede haber algo positivo si vamos a pagar más, vamos a gastar más, se van a aumentar nuestros costos. Ok, tranquilos, porque estamos hablando. Si nos enfocamos en lo que es negativo, pues por supuesto que no vamos a ver el lado positivo. Y en este punto, algo de las situaciones positivas que pueden generar este incremento es la menor rotación de personal, porque un salario más competitivo genera permanencia, lo cual a su vez te va a hacer disminuir esos costos ocultos en las contrataciones. ¿Y cuáles son esos costos ocultos? Bien sencillo. ¿Cuánto gastas en capacitar a una persona? ¿Cuánto gastas en hacer el reclutamiento? ¿Cuánto tiempo se tarda en tener una curva de aprendizaje? Y todos estos costos representan de 2 a 3 meses de salario por cada rotación. Imagínate que a una persona ya la capacitaste de manera inicial, posteriormente le fuiste dando capacitación, ya que se volvió competitivo por no incrementar el salario, pues resulta que se va a otro lado donde le pagan mejor. Entonces ahora con este incremento esa persona ya no se va a ir, se va a quedar. Menor rotación de personal. Otro punto de beneficio es que hay mayor poder adquisitivo de los clientes, pues un consumidor con más ingreso compra más regularmente. Si tu negocio además atiende al público en general y atiende las necesidades básicas de la escala de Maslow, pues entonces quiere decir que tus ventas se pueden incrementar de manera muy importante en comparación de lo que es el incremento al salario mínimo. Otro punto de beneficio es que puede haber impulso hacia la profesionalización. En este punto, pues hay muchas MIPYMES que necesitan dar precisamente ese salto hacia mejorar sus procesos, controlar sus costos, mejorar su productividad, generar automatización, y este incremento salarial va a actuar como un catalizador para mejorar la eficiencia. Y probablemente me digas, ay, pero es que a ver, ¿cómo va al salario mínimo por sí solo mejorar la eficiencia? Pues no es tanto que sea por sí solo, sino que más bien al obtener un mejor salario, pues tú puedes solicitar que las personas tengan ciertas habilidades para poder no solamente pagarles ese salario mínimo, sino a lo mejor 1.5 o 2 salarios mínimos. Y no importa, porque vas a tener personas realmente eficientes para tu empresa. Y entonces eso compensa completamente todo el costo. Otro punto de beneficio es la oportunidad para reposicionarse. Sí, aunque parezca algo trillado, porque los negocios que ajustan sus precios con estrategia y comunican su valor pueden crecer en tiempos donde otros cierran. ¿Qué quiero decir con esto? Bien sencillo. Tú vas a ajustar entonces tus precios con estrategia, sin embargo vas a tener que brindar un diferenciador. Es decir, esto nos ayuda a ser mejores, porque entonces tenemos que buscar nuevas formas de atender a los clientes, nuevas formas de ofrecerles el producto o el servicio, incrementando el valor de esto para que también los clientes no sientan de manera agresiva el impacto en los precios, sino que lo relacionen con el valor que estás generando como empresa, y entonces ya no va a haber como ese tema de decir, ay, es que está muy caro, sino que, no, es que sí lo vale.
Así que sí, los incrementos del salario mínimo golpean, por supuesto, pero también pueden ser el empujón que muchas MIPYMES necesitan para salir de la operación diaria y empezar a construir un negocio rentable y diferenciado. Ahora toca hablar de cómo va a ayudar a los trabajadores y cómo puede perjudicar a todos los consumidores, no solamente a los que lo generan. Para este punto, pues vamos a hablar primero de los beneficios que pueden obtener las personas que obtienen sus ingresos por salarios. El primero sería lo más lógico, el aumento del ingreso real. En este punto podemos decir que el salario mínimo ha aumentado más que la inflación en los últimos 6 años. Cada incremento ha estado muy por encima de la inflación anual. Y entonces esto permite que el dinero realmente pues alcance para más, entre comillas, ¿verdad? Porque a pesar de que todos pagan impuestos, porque sí, ahora ya todos pagan impuestos, desde el primer incremento todos quedaron fuera de la tabla de subsidio al empleo y entonces ya todos empezaron a pagar impuestos. Eso es bien importante. Sin embargo, a pesar de los impuestos que ya empiezan a pagar, a pesar de la inflación, podríamos decir que sí existe una mejora en el ingreso disponible. El segundo punto, de acuerdo a la CONASAMI y el gobierno federal, pues nos dicen que hubo una reducción de pobreza laboral, que es parte de las estadísticas que dábamos al inicio de este episodio, porque ellos muestran que 4.1 millones de personas han salido del umbral de pobreza gracias a estos ajustes. Otro punto de beneficio es que hay mayor capacidad para cubrir las necesidades fundamentales. Y aquí podemos repetir que los estudios dicen que el poder adquisitivo aumentó en productos de la canasta básica, transporte, educación y servicios. Sin embargo, para este punto en específico, un factor indispensable a considerar es el estilo de vida de cada persona. Y es que esto se vuelve bien interesante, porque de acuerdo al economista, nos dice que en una zona urbana, una familia de 4 integrantes con 19,000 pesos está viviendo modestamente. Y ojo con esto, modestamente. Es decir, que cubre sus necesidades fundamentales. Y en una zona rural, la misma familia de 4 integrantes puede cubrir estas necesidades fundamentales con 13,648 pesos. Y acá yo tengo mis dudas y me encantaría que ustedes que están escuchando este episodio pudieran ponerme en los comentarios si es cierto esto o no es cierto esto que nos dice el economista. Si vives en zona urbana con 19,000 pesos ya alarmas, es decir, 2 salarios mínimos. Si vives en zona rural con 1.5 salarios mínimos ya alarmas. Yo creo que no, es mi perspectiva. Sin embargo, otra vez, el estilo de vida de cada persona va a mover que estos ingresos sean menos o sean mayores. Sin embargo, platícame, ¿realmente tú crees que con esto ya se cubren las necesidades fundamentales de una familia de 4 integrantes? Yo tengo mis dudas. Otro punto de beneficio es que las personas tienen mayor capacidad crediticia y este beneficio se vuelve un arma de doble filo, porque cuando suben los ingresos o abres la puerta a mejores salarios, también aumentan esas posibilidades y el acceso al crédito. Sin embargo, si no hay educación financiera ni control del gasto, ese acceso puede convertirse en endeudamiento o incluso en sobreendeudamiento no deseado que te va a producir estrés financiero, pagos adicionales y se vuelve una bola de nieve que posteriormente no vas a poder controlar. Por eso, el hecho de que haya mayor capacidad crediticia puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero depende en qué uses tu crédito. Ahora, hablando de cómo perjudica este incremento tanto a trabajadores como al tema de la población en general, consumidores y demás, pues podemos señalar diversos puntos. Lo primero de lo que nadie se dio cuenta es que empezó a haber mayor recaudación de impuestos, porque al principio pues las personas estaban acostumbradas a recibir cierto salario libre de impuestos. Posteriormente, cuando incrementan el salario mínimo al 20% en 2021, pues les empiezan a descontar una parte de impuestos que al día de hoy siguen siendo como de 50 pesos quincenales, es decir, como 100 pesos mensuales. Pero pues como te dan en el incremento, dices, pues no pasa nada, de todos modos estoy ganando más. Sin embargo, fíjense, algo bien interesante, este gobierno es el mejor recaudador que ha habido en la historia de México. Y cuando hablo de que es el mejor recaudador es por lo siguiente. Si nosotros multiplicamos esos 100 pesitos de impuestos sobre la renta que le retienen ahora a todos los trabajadores que anteriormente no pagaban impuestos, estamos hablando de 100 pesitos por 11 millones, 1,100 millones de pesos mensuales. Imagínense
todo lo que es ese dinero recaudado desde enero del 2021 y que además se va a ir incrementando. Por supuesto que hubo un tema ahí de modificar la forma de calcular el subsidio para que no quedaran tan altos los impuestos y todo, pero la realidad es que al día de hoy todos pagan impuestos sobre la renta por el salario y no hay forma de que se salven de pagar este impuesto, porque primero se calcula el excedente de acuerdo a los bloques de límites inferiores y superiores que corresponda, y a ese excedente se le aplica la tasa de impuestos y a esta ya se le aplica el subsidio, que es máximo 475 pesos porque está relacionado con el valor de la UMA. Únicamente aplica para cuando ganen menos de 10,171 pesos hasta el día de hoy, 2025. En enero veremos ajustes, pero realmente no van a modificarse tanto. El segundo problema, y el más evidente, es el efecto escalonado en los precios, porque la cadena completa encarece el costo de vida. Y por poner un ejemplo, la producción de jabón para baño. El primer impacto del incremento del salario, pues lo tienen los productores de la materia prima, aquellos que extraen y refinan, porque ellos tienen que sumarle el costo de este incremento de nómina a su precio de venta. Entonces, cuando se lo entregan al fabricante de jabones, cada uno de los proveedores ya le incrementó su costo del artículo que le están dando, y entonces el fabricante de jabones pues ya recibe todos los insumos con el precio alzado. Entonces el fabricante tiene que subir ese costo en su costo de producción, valga la redundancia, y también su nómina lo que va a hacer es que le tiene que incrementar el aumento del salario mínimo, ¿sí? Prorrateado y todo lo que quieras, pero de todos modos lo incrementa. Entonces, ya cuando el fabricante saca el producto y se lo lleva al mayorista, pues entonces ese producto ya se vio incrementado por todos los incrementos que dieron los diversos proveedores del fabricante, más el incremento que el propio fabricante. Entonces al mayorista ya le llega ese producto con todos esos incrementos acumulados. El mayorista, cuando se voltea con los minoristas, pues también tiene que agregarle el incremento de su propia nómina. Y entonces cuando llega con el minorista, lo que va a suceder es que ese jabón pues ya va a venir con el incremento de los proveedores del fabricante, el incremento del fabricante, el incremento del mayorista, y entonces llega a los supermercados. Cuando llega al supermercado, el supermercado dice, ok, pues incrementó, yo tengo que incrementarle también mi propio incremento de mi nómina o la parte proporcional, y entonces ese jabón sale a la venta con todos esos incrementos acumulados. ¿Quién paga al final ese incremento? El consumidor. Y ahí ya no va a importar si tú eres trabajador o si tienes un negocio, si eres independiente, porque al final el incremento también te impacta. Puede ser que este mismo mayorista vaya con el señor de la tiendita de la esquina y resulte que este señor de la tiendita de la esquina tiene dos opciones: o incrementa su precio del producto o lo mantiene, pero entonces lo que va a suceder es que va a comprometer su utilidad, y en automático eso también pues va a hacer que poco a poco esta persona empiece a ganar menos y ya no sea rentable su negocio, a lo mejor se endeude y posteriormente llegue a la quiebra. Al final, el consumidor que recibió su incremento en el salario sí adquiere sus artículos con el precio final aumentado, pues la suma de todos los incrementos encadenados llega al bolsillo del consumidor. Y dentro de este marco, lo más importante que debemos saber es que el problema no es que suba el salario. El problema es que toda la cadena productiva también sube sus precios y los consumidores terminan pagando la cuenta final en el súper, gasolina, servicios o vivienda inclusive. Y aquí viene la parte más fuerte del episodio, porque el verdadero enemigo no es el incremento del salario ni la inflación. El verdadero enemigo es la falta de educación financiera. Porque sí, el ingreso subirá al igual que los precios, que el dólar, que el euro, que la UMA, que la inflación. Pero mientras no suba la educación financiera, el dinero, aun cuando fuera 1,000,000, desaparecerá igual. Porque el que no sabe administrar 1,000 pesos no va a poder administrar 1,000 millones. Tenemos que empezar a saber administrarlo poco para poder administrarlo mucho. Y en este punto hay muchísimas personas que sienten que ganan más, pero si no presupuestan, si no ahorran una parte, si no aprenden a invertir, si no crean fuentes adicionales de ingreso, su realidad financiera va a seguir siendo la misma, solo que con un ingreso distinto. Por eso es que el salario puede subir todos los años, pero si usted primero no cambia su relación con el dinero, seguirá viviendo exactamente igual. Y de este punto se pueden generar dos vertientes. La primera vertiente es que no cambie su relación con el dinero porque no quiere hacerlo.
Y en este punto no hay nada que se pueda hacer. Si usted no quiere hacer algo, no se va a hacer nada. Necesita usted decidirse, querer cambiar esa relación con el dinero, el cómo lo gasta, el cómo lo administra, para poder proceder a enseñarle cómo hacerlo. Pero si usted no quiere, nada se podrá hacer. La segunda es que no cambie porque no sabe cómo. Y cuando esto sucede, pues tenemos forma de ayudarlo a través de los talleres, de la metodología para mejorar sus finanzas personales o las de su negocio. Y en este punto, si a usted le interesa mejorar su relación con el dinero, el saber administrarlo, el aprender a presupuestar, el aprender a tener un control sobre pues déjenos su comentario solicitando ayuda y con gusto le agendamos para darle mayor información de estos talleres y de las metodologías que tenemos preparadas para usted. Con esto entonces debemos entender que aunque el incremento del salario en los últimos 5 años ha sido histórico, otra vez lo repito, lo que no ha cambiado es que muchísima gente sigue endeudada, vive al día, no tiene fondo de emergencia, no invierte, no aumenta su productividad ni su valor en el mercado. En otras palabras, no le gusta capacitarse porque qué flojera quedarse hasta tarde, qué flojera ocupar mi tiempo del fin de semana para capacitarme si me la puedo pachanguear bien sabroso. Y eso es algo que le corresponde a usted asumir esa responsabilidad. Por eso esto demuestra que más ingreso no resuelve un mal manejo del ingreso. El costo de vida va a seguir subiendo por 4 razones inevitables: la inflación estructural, cadenas productivas complejas, competencia internacional y los incrementos salariales necesarios para dignificar el trabajo. ¿Podemos controlar la inflación? Por supuesto que no, es un tema macroeconómico, pero sí podemos controlar cómo administramos el dinero. Y la única defensa real es aumentar nuestro nivel financiero y nuestras fuentes de ingresos. Ya para finalizar, quiero decirte que no podemos controlar cuándo suben los salarios y los precios, pero sí podemos controlar cómo ganamos, cómo gastamos y cómo multiplicamos nuestro dinero. Recuerda que todos pueden emprender, pero emprender no es para todos. Nos vemos en el próximo episodio en De Empresero a Empresario.